Amén, Dios les bendiga, buenas noches. Vamos a seguir con nuestros estudios en esta noche. Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a hablar de la doctrina de la santificación. Si ustedes se fijan cómo venimos caminando en nuestros estudios en el último año casi, porque primero estudiamos a Cristo, Cristología, luego estudiamos la Iglesia, los apartados de Cristo, o sea, la eclesiología, la neumatología, que es el Espíritu Santo, estudiamos a los ángeles, luego la antropología, que somos nosotros, y a todo esto sigue estudiar un poco qué significa la santificación, ¿sí? Santificación del hombre. Hay un problema grande con este tema de la santificación, que es la interpretación correcta de qué significa. Miren, yo aquí literalmente la palabra santificar significa poner aparte algo para un propósito especial. Ese es el significado de santificación según nuestro diccionario, ¿no es cierto? Eh, en el griego se utilizaba la palabra traducida como santificación para específicamente decir poner algo aparte, ¿sí? Lo que Dios pretende hacer con nosotros a santificarnos, justamente apartarnos del mundo, separarnos para Él, para que vivamos y para que seamos hijos y hechura suya, ¿sí? Vamos a pasar un poquito al texto que tenemos hoy. Dice así el puntual: la importancia de una interpretación correcta. La doctrina de la santificación adolece de malos entendidos, a pesar del hecho de que la Biblia provee de una revelación extensa acerca de este importante tema. A la luz de la historia de la doctrina es importante observar tres leyes de interpretación. Primera, el entendimiento correcto de la doctrina de la santificación depende de todo lo que la Escritura contenga con relación a ese tema. La presentación escritural de esta doctrina es mucho más extensiva de lo que parece a aquel que únicamente lee el texto en español, pues la misma palabra original griega o hebrea, que se traduce santificar, en sus diferentes formas se traduce también como santo, ya sea en forma de sustantivo o de adjetivo. Por lo tanto, si vamos a contemplar esta doctrina de las Escrituras en todo su alcance, tenemos que examinar no solo los pasajes donde aparece la palabra santificar, sino también aquellos donde se emplea la palabra santo en sus distintas formas. ¿Bien? Aquí ya cita Levítico 21:8, ¿sí? Se pasó. Eh, a ver, vamos a leerlo en nuestra Biblia, Levítico 21:8. Perdón, ¿eh? Aquí lo ya encontré, la Biblia entre mis. Levítico 21:8 dice: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. ¿Sí? Ilustra la similitud de significado entre las palabras santo y santificar. Según el uso de la Biblia, hablando de los sacerdotes, Dios dice: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. La misma palabra original usada 4 veces en este texto se traduce en 3 formas diferentes: santificará, santificó y santo. Punto 2. La doctrina de la santificación no puede interpretarse por la experiencia. Solamente uno de los 3 aspectos de la santificación se relaciona con los problemas de la experiencia humana en la vida diaria. Por lo tanto, la enseñanza de la palabra de Dios no puede sustituirse por un análisis de alguna experiencia personal. Aun en el caso de que la santificación estuviese limitada a la esfera de la experiencia humana, no habría experiencia que pudiera presentarse en forma indiscutible como ejemplo perfecto, ni habría una explicación humana de esa experiencia que fuera capaz de describir en su plenitud esa divina realidad. Es la función de la Biblia interpretar la experiencia,
antes que ésta pretenda interpretar la Biblia. Toda experiencia que viene por obra de Dios debe estar de acuerdo a las Escrituras. Miren, este punto 2 es muy importante, ¿no es cierto? Porque hoy en día vivimos en el tiempo de las sensaciones y de las experiencias. Muchas corrientes, hasta evangélicas hoy en día, basan prácticamente todo su proceso de relación con Dios a través de la experiencia, del sentir, de los sentidos. Y los sentidos son engañosos porque la misma Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y de allí es donde vienen los deseos, los sentidos. Entonces, no va a haber una transformación en el ser. Luego vamos a ver un poquito más adelante, que también el tema de santificar viene ligado a la transformación del hombre, al proceso de regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. ¿No es cierto? Pero hay muchos que piensan que ese proceso se puede vivir o se puede llevar adelante por medio de las experiencias. Hay todavía iglesias hoy en día que dicen que no es necesario estudiar la Biblia, que el Espíritu Santo todo lo revelará y que, ¿no es cierto?, los sentimientos, el sentir de Dios en la vida de la persona le guía. Sin embargo, dice la palabra que la santificación viene por medio de la palabra, por medio de la relación con Dios. Entonces, no se puede estar analizando lo que le pasó a Juan, a Pedro o a otro para tener una experiencia o una guía de la santificación. Esto pasa mucho hoy en las iglesias, ¿no es cierto? Hay gente que hasta va de iglesia en iglesia porque no sabe en qué iglesia congregar, a ver en cuál siente la presencia del Espíritu. Y otra vez volvemos al tema de buscar la santificación por medio de experiencias personales, propias o de terceros. Punto 3. La doctrina de la santificación debe encuadrarse en el contexto de la doctrina bíblica. El dar un énfasis desproporcionado a cierta doctrina o el hábito de buscar toda la verdad siguiendo solamente una línea de enseñanza bíblica conduce a serios errores. La doctrina de la santificación, al igual que cualquier otra doctrina de las Escrituras, representa y define un campo exacto dentro del propósito de Dios, y puesto que ella tiende a fines bien determinados, sufre tanto cuando es exagerada como cuando es presentada en forma incompleta. Yo me acuerdo una vez de joven, siempre tengo esa experiencia grabada, en una reunión que tuvimos una noche, que vino un evangelista y demás, que nos reunió a todos, nos hizo tomar de las manos y decía, miren cómo cae del cielo, no me acuerdo qué decía, como copos de no sé qué, lo sienten, lo sienten. Yo la verdad no sentía absolutamente nada. Pero hay mucha de esa doctrina hoy en la iglesia, ¿no es cierto? Como que la presencia de Dios debe sentirse como si no fuera suficiente la promesa de Dios de que Él va a estar en medio cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Si yo necesito sentirlo entonces, para saber realmente que Él está, en qué está basada mi fe. Bueno, un segundo. Define, y bueno, y tiene un campo, la doctrina de la santificación, en el campo tiene una necesidad exacta, o sea, está muy bien definida dentro de la Biblia. Ya mucha gente, si le preguntan, ni siquiera va a saber que la palabra santificar significa apartar, ser santo significa estar apartado, ¿cierto? Y yo, cuando más apartado estoy y más cerca de Dios estoy, más santificado estoy en mi vida. O sea, pero eso no se ve por experiencia, sino porque ha habido transformación en mi vida. Ha habido cambios de hábitos, cambios de conducta. ¿Cierto? Ya lo que me gustaba no me gusta, lo que hacía ya no lo hago. Me voy pareciendo más al hombre que define la Biblia, ¿no es cierto? Al ejemplo de Cristo. Bueno, entonces, vamos al punto B. El significado de las palabras que se relacionan con la santificación. Santificar en sus varias formas es usada 106 veces en el Antiguo Testamento
y 31 veces en el Nuevo Testamento. Y significa poner aparte, o el estado de separación, ¿sí? Un estado puede ser que también se vea esta palabra como un estado en el cual vive una persona de separación de algo, o sea, de separación del mundo en este caso. Tiene que ver con posición y relación, ¿sí? O sea, la palabra santo tiene que ver con mi postura y mi relación, ¿sí? Con Dios en este caso. La base de la clasificación es que la persona o cosa ha sido puesta aparte o separada de los demás en posición y relación delante de Dios. De lo que no es santo, o sea, cuando yo santifico algo lo pongo aparte justamente de lo que no es santo. ¿Cómo puedo entender yo lo que no es santo? Tengo que verlo a través de la óptica de Dios, no a través de mi parecer. ¿Mm? Dice, este es el significado general de la palabra. Punto 2. Santo en sus varias formas es usado alrededor de 400 veces en el Antiguo Testamento y 12 veces en el Nuevo Testamento. Con relación a los creyentes y dando a entender el estado de separación o de ser puesto aparte o ser separado de aquello que no es santo. Cristo fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Por consiguiente, Él estaba santificado. Pero hay también algunas cosas que las palabras santo y santificar en su uso bíblico no implican. No implican necesariamente la impecabilidad, pues leemos de gente santa, sacerdotes santos, profetas santos, apóstoles santos, hombres santos, mujeres santas, hermanos santos, monte santo y templo santo. Ninguno de ellos estaba sin pecado delante de Dios. Eran santos de acuerdo a alguna norma que constituya la base de su separación de otros. Aún los cristianos de Corinto, quienes estaban cometiendo una gran falta, fueron llamados santos. Muchas cosas inanimadas fueron santificadas, y éstas no podían estar relacionadas con el problema del pecado. A ver, entiendan bien esto. Si nosotros, por ejemplo, en la iglesia tenemos cosas santificadas, o sea, cosas apartadas para Dios, que no deben ser usadas para el mundo. Nosotros utilizamos hoy en día elementos para la música, para las reuniones, que para que sean agradables a Dios debemos santificarlas, o sea, apartarlas, únicamente para el uso para el Señor. Si nosotros tomamos esas cosas y las utilizamos para fines mundanos, obviamente esa santificación no se produce. Exactamente pasa con la persona. Dios nos ha escogido, nos ha llamado para ser santos, para ser apartados. Dios nos aparta del mundo y mientras nosotros nos mantengamos apartados del mundo estamos en un estado de santificación. Pero si nos relacionamos, nos inmiscuimos en los negocios y asuntos del mundo, es lo mismo que decía con las cosas santificadas, con los instrumentos. Pierden su estado santo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí justamente hace la llamada de eso, que muchas cosas inanimadas fueron llamadas santas o santificados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El templo santo, ¿por qué? Porque en ese templo solo se invoca y se le da culto a Dios. Entonces está santificado el templo. Lo mismo con los instrumentos del templo, estaban santificados porque se utilizaban solo para el culto y el servicio al Señor. Acuérdense lo que pasó en Babilonia cuando utilizaron esos instrumentos para una fiesta que estaban haciendo, ¿no es cierto? O sea, tanto las copas y la vajilla del templo, automáticamente cayó Babilonia, ¿no? A mano de los persas, de los medos persas. Amén. Entonces piensen muy bien en esto. Nosotros estamos santificados por el Señor y el Señor busca que estamos en un estado santo. Lo mismo con los instrumentos, con las cosas que apartamos para Dios. Nosotros cuando le damos dinero al Señor lo estamos santificando, apartando para Él, ¿sí? Lo mismo con cualquier cosa que hagamos o tengamos nuestro tiempo,
que nosotros apartamos para dárselo al Señor, lo estamos santificando, apartándolo para Él. Bueno, voy a seguir con el texto porque todo esto creo que lo va a aclarar más adelante también. Dice el punto B. La palabra santo no implica necesariamente finalidad. Todas las personas que mencionamos en el punto anterior fueron llamadas repetidamente a unos niveles más altos de santidad. Ellas fueron apartadas una y otra vez. Las personas o cosas llegaban a ser santas cuando eran apartadas para un propósito santo. Así fueron ellas santificadas. Punto 3. Santo se usa con relación a Israel cerca de 50 veces y con relación a los creyentes alrededor de 62 veces. Se aplica solo a personas y tiene que ver con su posición delante de Dios. En este caso, la palabra no se asocia con la clase de vida de los creyentes. Ellos son santos porque han sido particularmente separados en el plan y propósito de Dios. Son santos porque han sido santificados. Porque a nosotros entonces la palabra nos llama santos porque hemos sido apartados para un propósito específico de Dios. El problema es que muchas veces no estamos cumpliendo ese propósito específico porque estamos cumpliendo un propósito propio, personal, deseo personal. Y no estamos cumpliendo bien con ese apartado que Dios hizo con nosotros, ¿no es cierto? Pero es un proceso, ¿m? En el cual somos llamados permanentemente a niveles superiores de santidad. O sea, a ir creciendo en santidad, estando cada vez más apartado de las cosas de Dios. En varias epístolas los creyentes son identificados como esos que son llamados a ser santos. Esto es muy engañoso. La palabra llamados a ser deberían omitirse. Los cristianos son santos mediante el llamado de Dios. Los pasajes antes citados no están anticipando un tiempo cuando los hijos de Dios llegarán a ser santos. Ellos ya están santificados, apartados, y por consiguiente ya son santos. Romanos 1:7, miren, el texto está aquí también en el texto, lo leemos de aquí. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, vamos a un punto. La santidad no es algo progresivo. Dios nos hace santos, nos aparta con su llamado y con el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí dice el texto, cada persona nacida de nuevo es tan santa en el instante de su salvación como lo será en el tiempo futuro y en la eternidad. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ha sido llamada a apartarse, a formar un pueblo separado. Ellos son los santos de esta dispensación. De acuerdo al uso de estas palabras, todos ellos están santificados, todos ellos son santos debido a que ignoran la posición que tienen en Cristo. Muchos cristianos no creen que ellos sean santos. Entre los títulos que el Espíritu da a los hijos de Dios, solo hay uno que se usa más que el de los santos. Los creyentes son llamados hermanos, a veces 184 veces, santos 62 veces y cristianos solamente 3 veces, ¿sí? Bueno, no se confundan con esto. Si bien somos santos, en el momento que Dios nos llama, también hay niveles de santificación que uno produce. Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay 3 niveles. Punto C, los medios de santificación. 1. Por causa de su infinita santidad, Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu, es eternamente santificado. Él está puesto aparte y separado de todo pecado. Él es santo. El Espíritu es llamado Espíritu Santo, Él es santificado. Bueno, vamos, en Levítico 21:8 dice, le santificarás, por tanto, pues el pan que tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. ¿Mm? Está hablando
del maná, ¿no? Del pan que les daba. Juan 17:19 dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí ya está involucrando un medio de santificación que tenemos nosotros, que es la verdad, ¿no? Que es la palabra de Dios. Dice aquí el punto 2, Dios Padre, Hijo y Espíritu santifica a otras personas. El punto A dice, o sea, cualquiera de los tres integrantes de la Trinidad santifica. El punto A, el Padre santifica. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea que aquí dice santifique por completo, o sea, hay también un proceso de santificación para completar nuestra santificación personal. Punto B, el Hijo santifica. Efesios 5:26. Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Amén? O sea, por lo que santifica la palabra. Hechos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hechos 9:12-14, y por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Mm? Aquí tiene una parte del significado de la santificación, de ser, de que estamos apartados para Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. O sea, acuérdense la definición de santificación, que tiene que ver apartado con un propósito. Se han apartado con un propósito. Y aquí lo está definiendo, servir al Dios vivo. Hechos 13:12 dice, perdón, no sé si es Hechos o Hebreos, me parece que es Hebreos, 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Mm? Entonces ya vimos que Dios Padre santifica, Dios Hijo santifica. Y ahora que vamos a ir al punto C, que habla de que el Espíritu Santo santifica. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestra vida también nos santifica. Perdón. Dice en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido delante desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Mm? Aquí miren, marca los elementos de santificación que tenemos nosotros hoy en día, que es el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Después dice el punto D, Dios el Padre santificó al Hijo. Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Sí? O sea, el Padre lo santificó y lo envió a nosotros, al mundo. Punto E, Dios santificó a los sacerdotes y al pueblo de Israel. Éxodo 29:44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Fíjense que ahí cuando dice santificaré el tabernáculo, significa lo apartaré para mí. Y cuando dice santificaré a Aarón y a sus hijos, los apartaré para mi servicio. Para que sean mis sacerdotes, para que me sirvan. Entonces se va entendiendo para qué Dios nos apartó, nos hizo santos. ¿Para qué nos apartó Dios? ¿Para que vivamos nuestra vida como veníamos viviéndola? ¿O para que seamos sus servidores, sus sacerdotes? ¿Mm? Éxodo 31:13 dice,
Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para sepáis que yo soy Dios, que os santifico, que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Mm? Ya les mandó guardar el sábado para que se acordaran, ¿m?, que Dios era el que los santificaba, que los tenía apartados. Ya había un día que no tenían necesidad de trabajar, porque Dios apartaba ese día para su servicio. El punto F, y acá viene algo, híjole, importante, que dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Repitan en sus corazones, por favor, la voluntad de Dios es nuestra santificación. No mi voluntad, mis gustos o mis inquietudes, mis ansiedades o mi sentir. Es la voluntad de Dios la que nos santifica. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? En este caso habla de fornicación, pero en realidad la palabra habla que nos apartemos de todo hecho u obra del mundo, ¿sí?, que no agrada a Dios. Inclusive que nos apartemos de toda obra que por parecer buena, que porque parece que es buena, no es voluntad de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces hay gente que hace obra para Dios, pero no con Dios. Está haciendo mucha obra para Dios. O sea, trabaja y trabaja para Dios y va a la iglesia y hace y da para la iglesia y va a las actividades, hace todo, trabaja para Dios, pero no, pero no trabaja por Dios. No está haciendo la voluntad de Dios, no está ocupando el lugar de Dios donde Dios le manda. ¿Mm? Dice el punto G, nuestra santificación de parte de Dios se efectúa por medio de nuestra unión con Cristo. O sea, para que haya santificación en la vida del creyente, a fuerzas tiene que haber una relación. Una relación, el conocer, el saber qué es lo que Dios quiere de mí y hacerlo al pie de la letra, porque en realidad estoy apartado, porque estoy ocupando su lugar en ese momento, haciendo lo que Él me manda hacer por Él, no para Él. Dice, entonces, el punto, Primera de Corintios, 1, 2 y 30, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Mm? Entonces, gran parte de nuestra santificación se efectúa por medio de nuestra unión, nuestra comunión con Cristo. ¿Mm? Amén. Después dice que también nuestra santificación es por medio de la palabra de Dios. Y dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la palabra nos santifica. Vamos a ver los hechos. Fíjense el primero que estamos aquí mencionando, ¿no es cierto? Vamos a ir. Dios es el que santifica. Nadie más puede santificar. No, yo de mi propia voluntad no puedo hacer absolutamente nada para santificarme sin Dios. Después la santificación se efectúa también por medio de mi unión, de mi comunión, de estar atado a Cristo, de saber lo que Cristo quiere para mi vida y obedecerle y caminar en base a lo que nuestra vida ahora refleje la voluntad completa de Dios. ¿Mm? Esa es la santificación. Punto 1, entonces es por cómo yo vivo mi vida con Dios, ¿no es cierto? Como yo entiendo y vivo esa santificación. O sea, como cuando uno dice, yo no puedo ir a determinado lugar porque no es un lugar para mí. Entonces, todo lugar donde Cristo no nos envíe no es un lugar para mí. ¿Sí? Después dice, por la palabra de Dios, es siendo lo que hacemos hoy, estudiando su palabra. A ver, aquí tengo una pregunta, pero no la había visto. Aquí me pregunta Xiaomi, me imagino que este teléfono es de Nelly.
Bueno, no importa, ¿de qué manera servimos a Dios? Bien, a ver cómo se lo puedo explicar. Hay en realidad una sola manera de servir a Dios, que es por medio de hacer su voluntad. Miren, si uno en su casa tiene una persona de servicio, no quiero usar una palabra despectiva, para una señora de servicio que me hace mis quehaceres en la casa. Si yo le digo, mira, yo quiero que limpies esto, hagas esto, compres esto, pues, les doy sus pautas de lo que yo quiero. Y las cumple al pie de la letra todo lo que yo le pido. Y entiende perfectamente qué es lo que yo necesito y lo que quiero a través. Ah, perfecto, Nelly, hola Nelly. De lo que quiero a través de, de lo que yo le estoy pidiendo, cómo interpreta lo que yo le pido también, ¿no es cierto? O sea, a mí me gusta la comida caliente, me gustan mis camisas planchadas, me gusta, uno le explica y se va adaptando lentamente a mi manera de vivir y va cumpliendo con todo lo que yo le pido y como a mí me gusta y lo necesito, ¿sí? Si esta persona sabe que yo los martes necesito una camisa color azul y llega el martes y no tengo la camisa color azul disponible, obviamente no está cumpliendo bien con su función de servir, ¿sí? Entonces, si cumple de esa manera, va entendiendo lentamente de manera de vivir, va acompañando, va siendo fiel a lo que necesito, tiene las cosas de acuerdo como uno se las pide, es un siervo fiel, me sirve de manera fiel. Y se ha esforzado por entender mis necesidades y por saber cómo yo quiero las cosas. Bueno, y puedo dar otro ejemplo. Ahora tengo otra persona de servicio que hace lo que quiere, viene cuando quiere. Si yo le digo que necesito las camisas planchadas de tal manera, no las plancha como le parece a ella o a él, a esa persona de servicio. Hace las cosas como a ella le parece que a mí me van a gustar. Pero finalmente lo está haciendo como a ella le parece. Entonces, ¿realmente está haciendo un buen servicio? ¿O está haciendo finalmente lo que quiere? Aunque quiera agradarme, aunque se esfuerce por agradarme y hacer las cosas como ella piensa que me agrada y no como a mí me agrada. Bueno, entonces, ¿cómo puedo ser un buen siervo de Cristo? La pregunta, ¿de qué manera servimos correctamente a Dios? De esa manera, estamos ahora unidos a Dios y nosotros tenemos un propósito en Dios. Entonces, el primer punto es entender cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y ahora, caminar con Dios, acompañarlo a Dios, conocerlo más, saber cómo Él quiere que haga las cosas, cómo Él le gusta que haga las cosas, ¿no es cierto? Y entonces yo ponerme en esa actitud de servicio, de querer agradarle, pero no como yo quiero agradarle, sino como Él quiere que le agrade, porque yo soy el que sirvo. Este es un proceso en el cual el cristiano camina por medio del Espíritu Santo, ¿no? O sea, primero soy santificado, ahora va a venir justamente ese tema dentro. Primero soy santificado por el Espíritu Santo, apartado para Dios. Dios me da un propósito en su obra, el que sea, acomodar las sillas en la iglesia. No lo sé, primero tengo que entender que Dios quiere que yo haga ese servicio, que acomode las sillas en la iglesia. Pero ahora que voy a acomodar las sillas en la iglesia, en vez de decir, Señor, las voy a acomodar como yo creo que te va a gustar y las pongo de determinar, en vez de decir, tengo que conocer a mi Señor, cómo Él quiere que yo acomode estas sillas, ponerlas en línea B, rectas, no sé, buscar la manera de conocer a la persona que me ha encomendado ese servicio para hacer las cosas conforme a su manera, como Él las quiere. Pero el cristiano de hoy en día dice, no, yo acomodo las sillas como a mí me parece, porque si yo las acomodo bien, al Señor le va a gustar. Y tal vez con eso no alcanza, tal vez con eso no es suficiente. Porque como a mí me parecía que estaba bien, y lo miro al Señor y le digo, ¿te gusta cómo acomodé la silla? El Señor dice, las quiero en otra forma. No sé, no sé cómo explicarlo, porque el tema del servicio tiene mucho que ver con una relación personal uno a uno, con una relación de confianza, de conocimiento, de entendimiento mutuo, ¿no es cierto?
donde siempre en esas relaciones de siervo y servido, siempre hay uno que tiene que ceder. Entiendan bien esto, en una relación de siervo-servidor o servido hay uno que tiene que ceder, siempre. ¿Mm? O sea, tiene que ceder a la voluntad de otro, ceder mi parecer al parecer de quien sirve. Y eso es lo peor que pasa en la iglesia, lo más difícil para los cristianos. ¿Mm? Que es dejar de hacer las cosas como le parece y buscar la manera de como a Dios le parece. Y ahí tener que ceder, tengo que rendirme, tengo que ceder mi parecer para hacerlo como le parece al Señor. Y lo malo es que es tan egocéntrico el hombre que siempre piensa que nadie puede hacerlo mejor que uno. Entonces, trata de torcerle el parecer a Dios, casi como diciéndole a Dios, yo lo puedo hacer mejor que tú. Perdona, Señor, solo estoy enseñando. ¿Mm? Pero siempre en estas relaciones alguien tiene que ceder. El que sirve tiene que ceder al que es servido, a su manera. Espero haberlo explicado un poquito. Pero para servir a Dios, Nelly, hay que ceder, hay que rendirse y hay que reconocer que le necesitamos a Él y buscar su palabra, su guía, su control sobre nuestra vida. Es un proceso que empieza a través de estudiar la palabra, de buscarlo a Él en su palabra, de buscarlo en oración, de buscar su voz. Dios dice en su palabra que todo aquel que toca la puerta le es abierta. El problema es que no tocan a la puerta, ¿no? Hay todo como una doctrina que hay que esperar que Dios venga a uno en vez de buscarle a Él. Necesitamos su guía, necesitamos su palabra, necesitamos que todos los días Él nos dé nuestra guía, nuestra orden del día, ¿no es cierto? Lo que Él quiere que hagamos ese día. Y nosotros tenemos que conocerlo tan íntimamente a Él como para hacerlo como a Él le agrada y no como a mí me parece. Bueno, estábamos hablando, vuelvo al texto, espero que me haya podido explicar un poquito. No es un tema fácil, yo lo sé. Vamos a batallar, esta es la verdadera guerra espiritual. Pero acuérdense de eso, en una relación de quien sirve y quien es servido, alguien tiene que ceder, siempre. Bueno, la primera de Timoteo 4:5 dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, aquí hay una combinación también, la oración también nos santifica. Pero la verdadera oración, no los rezos, que es hablarle a Dios y nunca escucharle a Él, ¿no? La oración significa una plática, ida y vuelta, un camino de ida y de vuelta. El próximo punto es por la sangre de Cristo somos santificados. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice que salpican, rociaban la sangre, los sacrificios, ¿no es cierto? Para santificarla, para apartar esa sangre y para usarla para purificación. Esta sangre obviamente representa la sangre derramada por Cristo en la cruz, ¿cierto? Dios, Cristo en la cruz, derramó su sangre para santificarnos a nosotros, para limpiarnos, purificarnos por medio de esa sangre. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea que fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Saben que para crucificarlo lo llevaron hasta el monte de la Calavera, fuera de la ciudad. También somos santificados por el cuerpo de Cristo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Él dio su cuerpo para que sea
mancillado para santificarnos a nosotros. Ahora viene uno muy importante que también nos santifica. Somos santificados por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, ¿cuál es el camino para que el Espíritu Santo nos pueda santificar? Es obedecer. Obedecer. Si obedecemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, somos santificados, somos apartados para Él. Después dice el próximo punto es por nuestra propia elección. No sé, no sé si es Hechos o Hebreos, bueno, vamos a ver que sea Hechos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto, aquí donde dice, seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la santidad. Significa seguir siendo apartado. Seguir el buscar ser apartado. Porque si cuando el Señor nos venga a buscar no estás apartado del mundo para Él, no nos vamos a ir con Él. Tenemos que estar apartados, viviendo apartados del mundo. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que no estemos en el mundo. Podemos estar en el mundo, pero apartados de Él. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para que se entienda esto, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese punto? A ver, voy a dar este tipo de ejemplos. Por ejemplo, José. José en la Biblia, él vivió en Egipto. Fue un líder de Egipto, fue el gobernador de Egipto, fue una persona encumbrada en Egipto. O sea, él vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en él. No sé si me entienden esta parábola, esta paráfrasis, ¿no? O sea, si bien José vivió en Egipto, Egipto no vivió en José. A pesar que él vivía en Egipto, vivió apartado de las costumbres. Y a pesar que era gobernador de Egipto, vivió apartado de las costumbres egipcias. ¿Sí? No se contaminó con los dioses. Los egipcios adoraban a múltiples dioses. Él no se contaminó, siguió adorando a Dios, siguió firme en Dios toda su vida. Eso es la santidad. ¿Quién más? A ver, que podamos de Daniel. Daniel también vivió en Babilonia, es más, fue un encumbrado gobernador sátrapa de Babilonia. O sea, Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel. Daniel nunca adoró a los dioses babilónicos. Él todos los días oraba 3 veces al día a su Dios. Él obedecía a Dios todo el tiempo. Y todos lo reconocían y por eso lo odiaban muchos. Cuidado. Cuando uno quiere buscar la santidad, el mundo lo va a sentir y se va a venir en contra, va a odiar a aquellos que buscan la santidad, que viven apartados, que viven bajo otro régimen. Y así varios ejemplos en la Biblia que ustedes también pudieran luego buscar, ¿no es cierto? Pero yo les dejo todo, José y Daniel. José vivió en Egipto, gobernó en Egipto, pero Egipto no vivió en José. Daniel vivió en Babilonia, gobernó en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel. Esa es la manera que nosotros tenemos que vivir. Vivimos en el mundo, pero el mundo no tiene que vivir en nosotros. Nosotros tenemos que vivir en Cristo. Amén. Seguimos con 2 de Timoteo 2, 21-22. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda la buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Mm? A ver, dice, huir de pasiones, seguir la justicia, pero cuidado, acá hay un problema. Cuando hablan de justicia, muchas veces tenemos un Dios justo, pero la única manera de entender cómo es la justicia de Dios es conocer a Dios. La justicia de Dios no tiene nada que ver con nuestro concepto de justicia. Nuestro concepto de justicia viene del concepto de justicia romano.
que representa al mundo. El concepto de justicia que debemos asumir es la justicia de Dios, como Dios es justo, no como a nosotros nos parece o creemos que Él es justo. Y aquí habla mucho de la necesidad de tener un corazón limpio. ¿Cómo conseguimos un corazón limpio? Invocando al Señor, leyendo su palabra, orando, preocupándonos por limpiar nuestro corazón. La palabra dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuidemos nuestro corazón, que de él va a manar la vida. ¿Mm? El próximo punto, somos santificados por la fe. Hechos 26:18. Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense qué palabras fuertes, palabras importantes. Dice que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? O sea, es la fe, esa fe ciega, esa fe firme, que nos da la fuerza necesaria muchas veces para no participar de las obras de las tinieblas de este mundo. A veces no es fácil, ustedes habrán vivido más, viven en México, cuando llega la hora de tener que festejar Día de Muertos, Halloween, cómo el mundo quiere forzar a que todos festejen esas fiestas paganas, principalmente los hijos de Dios, o cuando trabajamos en las empresas, cuando llega el momento de colaborar para el billete de lotería, ¿m? Y muchas otras cosas, que esas son las pruebas, cuando llega ese momento de prueba de que vivimos apartados, de tener que decirle a la gente, mira, yo no puedo hacer eso, porque yo vivo de otra manera, tengo otra ley, otra fe, otra esperanza, ¿m? Y eso no va conmigo. Híjole, te van a correr, a perseguir, si el bullying, vas a conocer los niveles más altos de bullying que se te ocurra conocer. Pero esa es la manera que uno se santifica, apartado, todo eso. Sabemos que a Dios no le agrada, apartado. Lo mismo de las personas, Dios nos manda en su palabra, apártate de los tales, en los que hacen determinadas cosas, los que viven conforme a una vida licenciosa, apartada del Señor. El Señor te dice, apártate de los tales, porque finalmente ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Si tú vives con ellos y pasa mucho, finalmente te van a convertir a ellos, cuando lo que manda la palabra es al revés. Dice después que Dios santifica días, lugares y cosas, o sea, aparte, días, lugares y cosas. Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? O sea, Dios aquí santifica un día, determinado día de la semana. Éxodo 29:43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Va a santificar un lugar de reunión, donde se va a reunir con su pueblo. ¿Sí? Ese lugar va a ser santificado, apartado. Punto 4. El hombre puede santificar a Dios. Este puede hacerlo al poner a Dios aparte en el pensamiento como un ser santo. Y dice, santificado sea tu nombre. Miren, vamos a analizar esta frase, ¿sí? Que viene del Padre Nuestro. Empieza así, santificado sea tu nombre. ¿Cómo yo santifico el nombre del Señor? Si santificar significa poner aparte. Significa que yo el nombre del Señor lo estoy poniendo aparte de todos mis demás pensamientos. ¿Sí? O sea, lo estoy viendo diferente, lo estoy viendo separado de todas las demás cosas que yo pienso. Uno de los problemas del ser humano es que la mente nunca se detiene. Ustedes saben, y ustedes lo vivirán día con día, que estamos todo el tiempo pensando. Nuestra mente gira, 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 piensa, piensa todo el tiempo. Nunca para, y da, y da.
Entonces yo para santificar algo en mi mente tengo que parar eso, ese giro de todo, parar, ya, blanquear mi mente y poner aparte un pensamiento. ¿Sí? Esto que les digo es importante inclusive en la oración, para poder encontrarse con Dios y que Dios le hable. Fíjense que en Elías 19 hay un ejemplo donde Elías está en la cueva, escondido, está esperando que Dios le hable. Dios le habla, pero después hay varios fenómenos naturales muy violentos, y dice que en esos fenómenos naturales, en el viento, en el terremoto, en el fuego, no está Dios. Pero cuando viene un silbo, un viento apacible, un silbo tranquilo, ahí es donde está Dios. Entonces nosotros para santificarnos y santificar su nombre tenemos que hacer lo mismo, buscar el silbo apacible de Dios en nuestra mente. Y como nuestra mente está siempre gira, hay que pararla, hay que aprender a parar nuestra mente, a parar nuestros pensamientos para poner aparte un pensamiento, para poner aparte una línea de pensamiento a veces que es Dios en nuestra vida. Entonces así santifico el nombre de Dios, lo pongo aparte de todos mis demás pensamientos. Es un pensamiento especial, guardado, cuidado, amado. ¿Sí? Entonces, yo santifico el nombre de Dios cuando pongo el nombre de Dios aparte en el significado de la importancia de mis pensamientos. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo cuando estoy empezando el Padre Nuestro, cuando voy a empezar a orar, como Dios me enseñó a orar con el Padre Nuestro, lo primero que hago es reconozco a Dios. Dios, estás por encima mío, estás en los cielos. Ahora voy a santificar tu nombre. ¿Cómo? Solo voy a pensar en ti. Voy a parar mi mente porque te voy a orar a ti y va a ser santificado tu nombre porque de ahora en más solo voy a pensar en ti. No voy a pensar en otra cosa. Cuando yo diga que me des el alimento, no voy a pensar en el mercado, voy solo a pensar en Dios. Así como empieza el Padre Nuestro, ¿no es cierto? O sea, reconociendo la superioridad de Dios, la magnificencia de Dios, y que debo apartar su nombre en mis pensamientos. Que debo apartar a Dios en mis pensamientos. O sea, el nombre de Dios ahora es lo único, lo que está arriba en mis pensamientos. ¿Ven? Así deben empezar nuestras oraciones. O sea, cuando ustedes, hermanos, busquen a Dios, vayan a su lugar de oración y demás, el primer paso es reconocer la magnificencia de Dios sobre nosotros y luego santificarlo a Él. Si ahora voy a hablar con Él, debo santificarlo, debo apartarlo del resto de las cosas. Entonces ahora puedo empezar a orar. Después dice, el próximo punto, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? O sea, significa que en nuestro corazón aparta al Señor, pero siempre tenemos que estar preparados para tener apartado al Señor en nuestros corazones, porque vamos a deber de dar razón de nuestra esperanza. Cuando venga uno y diga, ¿por qué tú? Porque esta es la razón de mi esperanza. Porque este es el Señor que santifica y que me santifica y que yo santifico en mi corazón. Dice aquí 5, el hombre puede santificarse a sí mismo. Muchas veces Dios llamó a los israelitas a que se santificaran a sí mismos. Él nos exhorta, sed santos porque yo soy santo. También, así que si alguno se limpia de estas cosas, vasos en deshonra de iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Sí? O sea, ¿qué llamaba al pueblo? Él había apartado un pueblo para que le fuera fiel a él y andaban adorando a otros dioses de la tierra todo el tiempo, andaban, ¿no es cierto? O sea, híjole, rompían el pacto con Dios todo el tiempo siguiendo a dioses de otras tierras, ¿no es cierto? Y Dios que les decía,
santifíquense, o sea, apártense de todo eso, aparte de que solo yo sea su pensamiento, que solo yo sea su Dios. ¿No es cierto? Entonces, si lograban esto, si se logran estas cosas, entonces uno es santificado, apartado y se convierte en algo útil para el Señor. Porque ya busca solamente servirle a Él. Amén. Segunda de Timoteo 2:21 es lo que leímos, ¿no? El autosantificación se puede realizar solamente por los medios divinamente provistos. Los cristianos son exhortados a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Mm? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Mm? O sea, nos está mandando no solo a apartar nuestros pensamientos, ahora está mandando a apartar nuestros cuerpos, nuestra vida completa. ¿Sí? Por eso también la Biblia enseña de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo, no debemos tatuarnos, no debemos hacerle nada al cuerpo. O sea, porque lo debemos presentárselo como Dios nos lo dio a Él en sacrificio vivo. Después dice, y lo que les decía antes, se les exhorta a salir del medio de los hombres y apartarse de ellos. Híjole, esta es una pelea bastante recurrente, ¿no es cierto?, en las iglesias, porque dice, amad a todos, sí, hay que amarlos a todos, pero también la Biblia nos manda a apartarnos de algunos, ¿no es cierto? En 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Perdón, lo dice la Biblia, apartarse de los que viven en el mundo, apartarse inclusive de los que dicen que son hermanos, pero viven en el mundo, ¿cierto? Tenemos en la iglesia gente que dice, sí, gloria a Dios, aleluya, ahora acompáñame a la fiesta. Apartados de los tales, apartados, no vayan con ellos, no, oren por ellos, busquen llevarle palabra al Señor, enseñanza de Dios, pero apártense de sus costumbres, no se inmiscuyan en su manera de vivir porque van a ser arrastrados. ¿Mm? Porque dice, si sales de en medio de ellos y te apartas y te santificas al Señor, Él te va a recompensar, Él te va a reconocer y apartar. Dice, teniendo esas promesas, ellos deben limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. O sea, cómo perfeccionamos la santidad que Dios ya nos dio en el temor de Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. ¿Mm? Amén. ¿Vamos bien hasta acá? No vi más preguntas. ¿Cuántos quieren santificarse hoy en día? Amén. Es una tarea titánica, una lucha encarnizada, pero es lo que Dios nos manda, que Dios nos pide. ¿Mm? Estamos leyendo su palabra, no es voluntad de hombre, es voluntad de Dios. Punto 6. Después dice, el hombre puede santificar a personas y cosas. ¿Mm? Amén. O sea, un hombre santo puede santificar cosas. Hablamos hace un rato de que tenemos elementos apartados para Dios y debemos cuidarlos. Porque si yo, miren, si yo tomo esta pluma, digo, esta pluma hoy la santifico, la parte para Dios. Esta pluma ya no va a poder escribir absolutamente más nada que no venga de Dios. Ni la voy a poder usar para otro fin que sea Dios. La tengo que apartar para Él. Y cuidado que Dios no tiene sentido del humor, ¿eh? No le puedo decir, hoy santifico esta pluma, y me van a decirle, no, señor, era un chistecito, o sea, no tiene sentido del humor el Señor, ¿eh? Si yo santifico esto, es para su servicio, solo para Él. Y grandes cosas va a poder hacer el Señor con esta pluma. ¿Mm? Pero si yo mantengo ese pacto, o sea, el santificar algo es un tipo de pacto también con el Señor.
Y dice, porque el marido incrédulo, vamos a leer aquí este texto de 1 Corintios 7:14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, santificados, ¿no? Aquí habla de, bueno, son casos particulares de las relaciones de pareja interpersonales, ¿no? Porque dice que Pablo enseñaba que no nos unamos a yugo desigual, pero que si estamos casados con una mujer incrédula o un marido incrédulo, pero él asiente en vivir con nosotros, ¿no es cierto? El santo santifica al otro, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo santifica? Con su vida de apartado, ¿no es cierto? Apartando su vida. Y miren, todos los casos han sido, realmente a la larga, han sido victoriosos. En todas las relaciones de pareja, en todo tipo de relaciones muy cercanas entre hombres, donde hay un incrédulo con un creyente, la conducta, el ejemplo de vida del creyente, si es un creyente realmente santo, santificado en su manera de vivir, finalmente termina arrastrando al incrédulo. Porque ve en la manera de vivir del santificado algo que quiere, que busca, que necesita, ¿cierto? Puede negarse, pero finalmente es arrastrado. Lo malo es que muchas veces en esos casos pasa lo contrario. Conozco también, he tenido que ministrar muchas familias rotas que se rompen, donde el creyente termina demandando al no creyente, llevando su caso ante la justicia del hombre. ¿Cómo le puede demostrar entonces de esa manera su santificación, su vida apartada, si lleva su pleito a la justicia del hombre? Entonces, obviamente, el incrédulo no va a querer seguir el ejemplo. Sí son casos muy complicados, o sea, es muy difícil esto. Pero Dios nos manda, en estas palabras que acaba de decir, a santificar al otro que está conmigo, por medio de mi conducta santificada. Y de esa manera los hijos y todo lo que tengan deja de ser inmundo, ¿no es cierto? También son santificados. Después dice, Moisés santificó al pueblo, Éxodo 19:14, y santificaron la casa de Jehová, segunda de... allá, o sea, segunda de Crónicas 29:17. Punto 7. Una cosa puede santificar a otra. Dice, porque ¿cuál es mayor, el oro en el templo o el que santifica al oro? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mateo 23:17-19. En esta limitada consideración de las Escrituras sobre el tema de la santificación y la santidad, ya es evidente que el significado de la palabra es separar con un propósito santo. Lo que es puesto aparte no siempre es purificado. A veces lo que es separado puede participar del carácter de la santidad. Y en otras ocasiones esto es imposible, como cuando se trata de cosas inanimadas. Sin embargo, una cosa que en sí misma no puede ser santa ni tampoco no santa, es tan santificada cuando Dios la separa como lo es una persona cuyo carácter moral puede ser transformado. También es evidente que cuando estas cualidades morales existen, la limpieza y purificación son requeridas, aunque no siempre. 1 Corintios 7:14. Bueno, fíjense en este punto. Santificación es separar con un propósito santo, ¿sí? Lo que es puesto aparte no siempre es purificado. A veces lo que es separado puede participar del carácter de santidad y en otras ocasiones esto es imposible. En cuanto se trata de cosas inanimadas. Sin embargo, algo que no puede santificarse a sí mismo puede ser santificado cuando Dios la separa, como lo es una persona o un objeto. A ver, Dios puede llamarme y pedirme, aparta, vamos a usar otra vez el ejemplo, aparta esta pluma
porque objeto santo me va a ser. ¿Mm? O Dios también en su palabra dijo, apártenme a Pedro y a Pablo, perdón, a Pablo y a, no me acuerdo quién más, creo que, apártenmelos porque santos son, ¿no es cierto? O sea, en la palabra también muchas veces dicen de apartar algo, Dios pide apartar algo, porque va a ser santo para él. ¿Mm? Había muchas cosas apartadas, el tabernáculo del templo, el templo mismo era santificado, era apartado para él. ¿Puede hoy Dios pedirnos que apartemos algo para él? Ya en la Biblia nos pide que apartemos parte de lo que ganamos para él. Lo que quiere decir cuando hacemos eso, que apartamos parte de lo que ganamos para él, no solo santificamos lo que apartamos para él, sino santificamos lo que queda para nosotros. Porque es mandato del Señor para santificar nuestros ingresos. ¿Mm? De eso es tan importante también darle al Señor. Para santificar, es parte de la santificación. Bueno, de los tres aspectos principales de la santificación, y este va a ser un punto muy, muy importante, les pido que mantengan la pluma en la mano, lápiz y papel, y que lo guarden bien en sus corazones, ¿no es cierto? Los tres aspectos principales de la santificación. Aunque el Antiguo Testamento contiene una extensa revelación de la doctrina de la santificación, especialmente relacionada con la ley de Moisés e Israel, el Nuevo Testamento proporciona una clara visión de los principales aspectos de la santificación. El Nuevo Testamento considera tres divisiones de esta doctrina. Uno, la santificación posicional, la santificación experimental y la santificación final. ¿Ven? ¿Está? Santificación posicional, santificación experimental y santificación final. ¿Bien? No vamos a tener tiempo para terminar todo este tema, es un poquito largo, vamos a avanzar un poquito y luego cualquier cosa lo retomamos desde aquí en la próxima clase. La santificación posicional es una santificación y una santidad que se efectúa por Dios a través del cuerpo y la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes han sido redimidos y purificados en su preciosa sangre. Se nos ha perdonado todos nuestros pecados y hemos llegado a ser justos por medio de nuestra identificación con Él, justificados y purificados. Ellos son los hijos de Dios. Y todo esto indica una separación y clasificación profunda y eterna por medio de la gracia salvadora de Cristo. Está basada sobre los hechos de una posición, que son una verdad para cada cristiano. De ahí que se dice que cada cristiano está posicionalmente santificado, ¿m? Y es un santo delante de Dios. Esta posición no tiene otra relación con la vida diaria del creyente que la de poder inspirarle a vivir santamente. De acuerdo con las Escrituras, la posición del cristiano en Cristo es el incentivo más poderoso para una vida en santidad. Entonces, a ver si lo podemos explicar un poquito mejor qué es la santificación posicional. La santificación posicional es como Dios nos posiciona por su propio sacrificio en la cruz. ¿Sí? Él, cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, nos aparta, nos sella con su Espíritu Santo, nos hace santos y justos delante de Él. Pero no porque nosotros hayamos hecho nada, no hicimos nada, es un regalo. Él lo hace por su puro amor, porque nos ama y quiere hacerlo, nada más. Y nos pone una sola condición, que le aceptemos en nuestro corazón, que realmente nos arrepintamos, que realmente reconozcamos que Él es Dios en nuestra vida y que no hay otro Dios para nosotros. Entonces ahí nos da una santificación posicional. Automáticamente nos hace santos, nos hace justos, nos redime, ¿sí? Nos purifica. Por eso yo siempre les digo que hay que tener cuidado cuando uno dice en la iglesia, es que yo soy un pecador. No, mi estimado hermano, si Dios se sacrificó en la cruz para santificarte, para hacerte santo y justo, y tú aceptaste ese trato con Él, Él te hizo santo. Ya no eres un pecador, ahora eres un santo,
un justo delante de Dios. Si te llamas pecador, estás haciendo menos o insuficiente el sacrificio de Cristo, como si no hubiera alcanzado, como si ahora yo tengo que hacer el esfuerzo de no pecar, ¿no es cierto? O sea, no fue por mi esfuerzo de no pecar que fui santificado, fue por Él. Yo no hice nada. Esa es la posicional. Es la primera, el primer aspecto de la santificación. Aquí dice el texto, las grandes epístolas doctrinales observan este orden. Declaran primero las maravillas de la gracia salvadora y entonces concluyen con una exhortación a los creyentes para que vivan de acuerdo a la nueva posición que Dios les ha concedido. O sea, Dios concede una nueva posición. Santos y justos, ahora hay que vivir de acuerdo a esa posición que Dios. Y entonces vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, aquí todavía no, se explaya bastante más sobre la posicional, ¿no es cierto? Lo vamos a ver luego. Dice, por su posición entonces, los cristianos son correctamente llamados los santos hermanos y santos. Esta santificación posicional ya somos llamados santos, ¿sí? Correctamente llamados santos. Después la santificación experimental, vamos a hacer una definición de cada uno para profundizar el próximo miércoles, ¿sí? La santificación experimental es el segundo aspecto, ¿sí? De la doctrina de la santificación del Nuevo Testamento y tiene que ver con la santificación como una experiencia para el creyente. Así como la santificación posicional está absolutamente desligada de la vida diaria, ahora la santificación experimental está absolutamente desligada de la posición en Cristo. La santificación experimental puede depender del grado de rendición del creyente a Dios, del grado de separación del pecado, del grado del crecimiento espiritual. Amén. Entonces, y aquí va a explayar después cada uno de los puntos. Fíjense. ¿De qué depende entonces ahora mi santificación experimental? Esa posición no es por la justificación. A ver, no te entendí la pregunta, Carlos, perdón. Creo que es Carlos el 78010. ¿Mm? A ver, eh, no entendí la pregunta, perdón, sigo a ver si me la puedes aclarar o yo la aclaro con lo que estamos hablando, o lo vamos a aclarar el próximo miércoles, ¿no es cierto? Esta experimental es la experiencia de vida que yo voy a tener ahora, si realmente voy a vivir conforme a mi nueva posición, a mi nueva posición santa. ¿Voy a vivir como un santo o voy a vivir como un mundano cualquiera, a pesar de que Dios ya me regaló la santificación por su sacrificio? Y los puntos que marcan esto es el grado de rendición del creyente. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos de la señora de servicio en la casa, no? Que cuando hay uno que sirve y uno que es servido, alguien tiene que ceder siempre. Entonces acá habla del grado de rendición del creyente a Dios, es cuánto yo cedí a Dios. ¿Mm? Después habla del grado de separación del pecado. ¿Mm? O sea, yo soy más santo cuando menos estoy relacionado con las cosas del mundo, que es donde está el pecado. ¿Mm? Acuérdense ahí los ejemplos que les di de José y Daniel. Vivieron en uno, pero ese lugar no vivió en ellos. Ese es el grado de separación del pecado. Y después del grado de crecimiento espiritual, este es muy importante, el conocimiento, el estudio de la palabra, crecer espiritualmente, ¿no es cierto? Hoy lamentablemente hay mucho cristiano que no le gusta leer, mucho cristiano que no le gusta estudiar, ¿no es cierto? Y eso limita la santificación experimental de un creyente, ¿no es cierto? La limita mucho. Fíjense siempre que, le voy a dar también esta palabra, o sea, la santificación de un creyente es una obra divina humana, es una combinación de obra divina humana. ¿Por qué? La parte divina es que Él me hace santo justo sin que yo haga nada, pero la parte humana es después vivir conforme a esa nueva posición que Dios me dio. ¿Mm? Entonces yo ahora tengo que vivir conforme a la posición en la cual Dios me puso, ¿no es cierto? Por eso es divina humana. Bueno, después habla de que expresa más esto, vamos a ver
ya no nos queda tiempo prácticamente. Eh, Después habla de, bueno, fíjense, acá habla del poder capacitador del espíritu que mora en el creyente, ¿no? Eso es para el crecimiento espiritual. ¿Mm? Dice, miren este texto, las escrituras no prometen la erradicación de la naturaleza mundana en nosotros, en cambio promete una victoria permanente, momento a momento, por el poder del espíritu. Y quería entrar en el último punto que es la santificación definitiva. ¿Qué es la santificación definitiva? ¿Sí? Dice, es aquel aspecto relacionado con nuestra perfección final y la poseeremos en su gloria, por su gracia y para su poder transformador y por su poder transformador. Él nos habrá transformado de tal modo, espíritu, alma y cuerpo, que seremos como Él es. Seremos conformados a su imagen, entonces nos hará entrar perfectos en la presencia de su gloria. ¿Sí? O sea, ¿qué está hablando? ¿Cuál es la santificación definitiva? El día que el Señor nos venga a buscar. Nos encontremos con Él en las nubes. Nos dé un nuevo cuerpo. ¿Sí? Que sepamos cómo fuimos conocidos. Y ya vivamos en su gloria el resto de la eternidad. ¿Cierto? O sea, esa es la santificación definitiva. Y en el futuro, el día que el Señor venga por su iglesia, y que todos nosotros, espero, estemos allí con Él. Entonces, nos quedamos hoy con este panorama general, que lo ampliaremos luego el próximo miércoles, o sea que vamos a empezar el próximo miércoles desde aquí, ¿no es cierto? Los tres aspectos principales de certificación, y acuérdense, santificación posicional, la santificación experimental y la santificación final. Esos son los tres aspectos de la santificación. Bueno, veo que no me ampliaron la pregunta, o sea que se debe haber entendido más adelante. Entonces, aquí vamos a quedar hoy hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Esta va a ser una materia corta, ya la vamos a terminar posiblemente el próximo miércoles para pasar a otra, ¿no? En realidad más bien esta yo la considero como una extensión de la última materia que vimos, que fue eh, la última materia que fue la antropología humana, ¿no es cierto? Tiene que mucho que ver con el hombre y su transformación. Bien, entonces si no hay más preguntas, me dan un momento.